Buenas tardes, doctores. Yo soy el preinterno Emilio Alberto Reyes Elizalde y hoy les voy a dar el tema o explicar generalmente el tema de análisis histológico del menisco discoideo o discoide. Bueno, los temas que vamos a ver son las generalidades y posteriormente vamos a dar un análisis más enfocado a un caso clínico que nosotros tuvimos con menisco discoideo. Vamos a ver la definición, la estructura histológica del menisco, la normal, y la clasificación macroscópica del menisco discoideo. Bueno, el menisco discoideo es una variante anatómica, es bastante inusual, sin embargo, es inusual epidemiológicamente, pero dentro de las alteraciones anatómicas es la más común. Menisco viene del griego semiluna. Este se le denomina discoideo por tener una forma ovalada o de disco. Es por eso que se le denomina de esa forma. Usualmente tiene un grosor más pronunciado que el menisco contralateral. Este se presenta generalmente en el menisco lateral dependiendo de qué pierna es el que esté presente. Y también, aparte de que es más grueso y está presentado en el menisco lateral, la cuña que tiene el menisco naturalmente también es mucho más amplia. Bueno, ahora vamos a pasar a otras generalidades. Voy a primero empezar sobre la histología normal del menisco, sobre todo enfocándonos al menisco en su estructura dependiendo de la colágena. Nos podemos acordar que la colágena en el menisco es 75% del peso magro. La colágena está depuesta en tres tipos o tres formas. Vamos a tener la cápsula o la... ¿cómo se llama? La cápsula de colágena mucho más periférica, la capa más periférica que está depuesta al azar. Esta, dependiendo de un postulado que nosotros como médicos tenemos, es la que mantiene la forma y el contenido de las otras estructuras adentro del menisco. La segunda capa son la capa depuesta de colágena radiada o radialmente. Esta es la que nos permite compresión y nos permite resistir esa fuerza. Y la tercera capa es la que está depuesta circunferencialmente. Esto nos permite la compresión y la elongación de la estructura, y esta es la que mayor estrés recibe en el diario. De hecho, en la fisiopatogenia de esta alteración anatómica, es la capa que más alteraciones llega a tener. Esta es otra imagen. A mí se me hace una imagen bastante descriptiva y bastante bien hecha sobre cómo son las capas del menisco. Otra vez, la más periférica de las capas es una completamente depuesta al azar. La segunda de las capas son radialmente y la última de las capas son circunferenciales. De hecho, si nos regresamos, no solamente están entre las capas, la más periférica siempre va a estar en la periferia, pero las circunferenciales y las radiales se van intercalando entre sí. Ahora les voy a enseñar unas fotos sobre cortes histológicos del menisco normal. Aparte de que 75% del menisco es colágena, generalmente de tipo 1, también tiene colágena de tipo 2, tipo 3, 5 y 6. Agregamos también agua, células y proteoglucanos. Estos proteoglucanos tienden a ser agrecano, condroitin 4 sulfato y condroitin 6 sulfato. Las células, nosotros pensaríamos, porque la mayoría del tejido del menisco es un tejido compuesto de colágena y por ende un tejido extracelular o de matriz, que las células fueran fibroblastos. Técnicamente sí por su morfología, pero no, se le conoce como fibrocondrocitos. Se les denomina así porque están aledaños a otros tejidos que son dependientes de cartílago. Y también por su genotipo, son más parecidos a los condrocitos genotípicamente en vez de fenotípicamente. Estas células, si nosotros llegáramos a tomar una fotografía por barrido de electrones,
notaríamos que tiene menor cantidad de mitocondrias y por ende no es aeróbica, tiene una mayor cantidad de retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi para la síntesis de colágena y para sobrevivir ese ambiente anaeróbico. Bueno, regresando a la colágena tipo 1, nosotros tenemos que tener en cuenta que la colágena es una proteína y las proteínas son anfotéricas. Hay una regla que la mayoría de las proteínas se pueden denominar como electronegativas, pero al ser anfotéricas las proteínas pueden cambiar su electrovalencia. Comúnmente y bastante correlacionado con la colágena tipo 1, esta llega a conjugar calcio y la neutraliza haciéndolo básico o neutral. Nosotros podemos determinar la presencia de la colágena por la tinción de eosina. La eosina, acordamos que es ácida, por ende se atrae a tejidos acidofílicos y los tejidos acidofílicos son básicos. Aquí podemos ver nosotros la tinción de hematoxilina de los núcleos de los fibrocondrocitos y comparándolo entre un hombre de 43 años contra una mujer de 39, podemos ver que vamos a ver el bandeo de la colágena, y ese bandeo, acordándonos que es las fibras radiadas o las fibras circunferenciales, no están interrumpidos, no hay colecciones de líquidos y son completamente paralelos el uno al otro. La diferencia entre la mujer es que cada bandeo tiende a ser más ondulado, y esto puede ser por diferentes razones, no se le atribuye generalmente una, pero se puede denominar por la síntesis mayor que tienen los hombres por la testosterona de proteínas y por ende colágeno, o también en las mujeres a veces hay concentraciones de mucopolisacáridos en el tejido extracelular, no patológico, completamente fisiológico. Otra foto de los fibrocondrocitos, esta mucho más detallada. Otra vez podemos nosotros ver el bandeo que tiene, que son las fibras de colágena teñidas de eosina, y los núcleos de las células que deponen la matriz extracelular, que son los fibrocondrocitos. Bueno, esta es la clasificación completamente macroscópica y morfológica de Watanabe para describir el menisco discoideo. Tenemos un menisco tipo A, B y C. El A es el completo, el B el incompleto o parcial, y el C el hipermótil o de Risberg. El A, como podemos ver, completamente un disco, y sin embargo está junto al hueso femoral por el ligamento meniscofemoral, completamente anclado. En la clasificación B ya no hay tanta penetrancia de esa alteración o variante anatómica, ya no es completamente un disco, ya más es una semiluna, y sin embargo de todos modos está anclado por el ligamento meniscofemoral. Y el C o de Risberg, que también se le llama hipermótil, el cuerno posterior puede estar disminuido, y en el lado más medial del menisco puede estar o no anclado por el ligamento meniscofemoral. Generalmente no hay ligamento meniscofemoral, y por eso es que se le conoce hipermótil. Este es el que mayor sintomatología tiene, y el tiempo de inicio de la presentación del cuadro clínico es mucho más temprano. Por último, vamos a ver el análisis histológico del menisco discoideo de un paciente masculino de 15 años, el cual llegó al centro de ortopedia completamente con un cuadro sugestivo de menisco discoideo. Por resonancia magnética, criterios de resonancia magnética, se determinó que tenía un menisco discoideo, y por una artroscopía curativa se tomó la muestra histológica y se confirmó también para ver las alteraciones que tenía histológicamente el menisco discoideo. Se tomaron 4 muestras alrededor de 5 milímetros de ancho, las cuales mostraron estos cambios. Aquí podemos ver que no hay retención de eosina, no están en un bandeo, no hay intercalación entre
una banda más rosa, una banda más pálida. Hay acúmulos circulares de palidez, que eso denomina que hay destrucción de la colágena, hay acumulación de líquidos, y también son diseccionadas las bandas, completamente una destrucción de la estructura morfológica de la colágena. Igualmente aquí podemos ver con mucha mejor calidad las bandas como vienen de arriba hacia abajo, y sin embargo aquí hay una interrupción y aquí hay una conexión de la tensión de la eosina. Obviamente aquí una muy marcada disección del tejido. También nosotros podemos notar por la palidez de degeneración mixoidea y la degeneración mucho más común de los pacientes, y sobre todo significativa del tejido extracelular, la degeneración hialoidea, específicamente de la colágena. En este paciente, porque tiene 15 años de edad, hay todavía vascularización. También pacientes mayores hay vascularización en el menisco, sobre todo en las áreas más periféricas. Estas muestras se tomaron de áreas periféricas. Nosotros también podemos ver vasodilatación e infiltrado mononuclear. Estos pueden ser linfocitos o monocitos para intentar hacer el reparado del tejido. Sin embargo, porque es un tejido bastante anaerobio y poco vascularizado, la reparación nunca llega a completarse o nunca llega a penetrar las áreas más mediales del tejido, y sigue continuando la degeneración. Y eso básicamente es el análisis histológico del menisco discoideo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Alejandro Chávez. Vamos a platicar un tema que es común en la consulta de la especialidad en traumatología, pero pues que también es común en la especialidad de medicina familiar, hablando del Instituto Mexicano de Seguro Social. Pero vamos a platicar un poquito aquí los conceptos sobre la inestabilidad de tobillo. Bueno, para entender la inestabilidad crónica del tobillo, es imprescindible conocer su causa principal, ¿sí? Que es el esguince del tobillo. ¿Sí? Los esguinces son una de las lesiones más comunes en el deportista. Si hablamos en este pequeño lapso de práctica deportiva, se presenta hasta en un 20 a 25% de las personas que practican deporte, sea profesional o sea semiprofesional, y este porcentaje se puede elevar hasta un 30% en las personas que no practican ningún deporte o que practican un deporte de manera ocasional, ¿sí? Estas lesiones pues pueden provocar el desarrollo de una inestabilidad del tobillo, ¿sí? Pues el mecanismo de lesión más frecuente pues es el esguince lateral del tobillo. Pues consiste en una flexión plantar forzada, una inversión de tobillo, que es el movimiento donde más se llevan a tensión los ligamentos peroneos, y una ligera rotación interna, mientras el centro de gravedad del cuerpo gira y presenta un movimiento de estrés máximo para las fibras de todo el complejo lateral, principalmente pues del ligamento peroneo astragalino anterior y en segunda proporción el peroneo calcáneo. Un pequeño esquema anatómico donde identificamos las fibras que más comúnmente, que es el ligamento peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo, que es el segundo que más se lesiona. El peroneo posterior pues es raro que se llegue a lesionar. Se habla de dos tipos de inestabilidad, ¿sí? La inestabilidad mecánica, que es una laxitud anormalmente aumentada, y la inestabilidad funcional. La inestabilidad funcional, el paciente refiere sensación de inestabilidad. El paciente nos va a hablar de un problema respecto a
a su articulación, sensación de inestabilidad. Y la inestabilidad mecánica, pues la inestabilidad que el paciente la refiere y nosotros la comprobamos con las maniobras de exploración física. ¿Sí? Muchas veces el paciente refiere que su tobillo tiende a ceder sobre alguna solicitud que le hagan a la articulación. Dar un pequeño salto, subir una escalera de puntas, al ir corriendo y frenar de manera intempestiva, esto genera esa sensación de que la articulación se les va, ¿sí? Las causas de la inestabilidad, bueno, pues la cicatrización del ligamento en una posición laxa, elongada, después de un esguince. Esto es algo importante que debemos de tener siempre presente, la debilidad de los músculos peroneos, porque los músculos peroneos son unos grandes estabilizadores de la articulación. Y un paciente que sufre un esguince y no tiene una adecuada recuperación y una adecuada rehabilitación de los músculos peroneos, siempre va a tener tendencia a presentar esguinces de repetición, ¿sí? Laxitud articular, pérdida de la propiocepción por afectación de los mecanorreceptores, los ligamentos, y estos llevan a una disfunción del reflejo de estabilización del tobillo. Clínicamente, ¿qué nos refieren los pacientes que tienen inestabilidad del tobillo? Pues clínicamente, periodos repetitivos de inversión, ¿sí? Es un paciente que sufrió una inversión forzada, recibió o no recibió tratamiento, que ese es otro tema también importante. Hay muchas personas que sufren inversiones forzadas y no se atienden o se atienden de manera empírica, ¿sí? Esguinces de repetición, personas que ya se esguinzaron, que sí se atendieron y que después vuelven a sufrir de esguinces, ¿sí? Y esta sensación de que el tobillo se les va, ¿no? La sensación de falla en la articulación. A la exploración física, pues en un cuadro agudo, pues presentan dolor en la palpación del sitio anatómico del ligamento peroneoestragalino anterior. La prueba de cajón, que es la prueba que nosotros tenemos más fidedigna para valorar la movilidad de la articulación tibioestragalina, la subastragalina y las del medio pie. Se puede realizar un valgo forzado comparándolo con la extremidad aparentemente sana. Al realizar un valgo forzado puede tener más movimiento un tobillo que el otro. Los métodos de apoyo diagnóstico, pues está la radiografía AP comparativa con estrés, el ultrasonido y la resonancia magnética. La radiografía es pues un estándar de oro en algún tiempo para el diagnóstico de esta patología. Se considera pues anormal, en alguna literatura se habla de que si abre aproximadamente 10 grados o si es 5 grados mayor a la apertura de la extremidad contralateral. Algunos libros mencionan 12 o hasta 15 grados. La importancia, el ultrasonido es un método diagnóstico sumamente efectivo. El ultrasonido tiene otros beneficios, que los costos para el paciente son menores, pero tenemos un problema. Es un estudio que lo debe de hacer una persona que tenga bastante experiencia en el estudio y en el diagnóstico mediante ultrasonido de las lesiones del aparato musculoesquelético. Si no, es muy difícil que una persona que no tenga las capacidades para realizar este estudio pueda determinarlo de manera adecuada. La resonancia es pues de gran ayuda, puede ayudarnos a investigar el estado del complejo ligamentoso y también es útil para ayudarnos a diagnosticar lesiones concomitantes, porque muchas veces pensamos en el esguince de tobillo, en la inestabilidad de tobillo, a causa de los estabilizadores del tobillo, como son los ligamentos peroneos, pero debemos de recordar que esta lesión puede causar una incidencia dentro de la articulación, y la resonancia magnética es una gran fuente de ayuda para determinar si hay lesiones osteocondrales, si hay lesiones a nivel de la sinovial de la articulación o si hay pinzamiento de la articulación. Y esas son causas pues de dolor del tobillo, ¿sí?
Pueden confundir nuestro diagnóstico, incluyen lesiones condrales, lesiones óseas ocultas que muchas veces en las radiografías no pueden aparecer, ¿sí? Edema óseo, patologías del seno del tarso, tendinopatías periarticulares y fenómenos degenerativos o fenómenos de pinzamiento, como hemos mencionado. Hablemos de tratamiento. Bueno, el tratamiento, tenemos dos formas de tratar una inestabilidad de tobillo: un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Bueno, el tratamiento conservador, ¿a qué debemos de orientarnos? ¿Sí? El déficit propioceptivo. Debemos de realizar entrenamientos propioceptivos específicos mediante ejercicio asistido sobre superficies y plataformas especiales. Esto devuelve al tobillo su capacidad inconsciente de evitar posiciones inadecuadas y que lo hacen más vulnerable a mecanismos de inversión forzada, ¿sí? La fuerza, esto también es importante, como mencionamos hace un ratito. El fortalecimiento de los tendones peroneos juega un papel importantísimo dentro de la rehabilitación de los grupos musculares de la articulación, ¿sí? Los tiempos de reacción de este grupo muscular se ven enlentecidos, se ven retrasados en los cuadros de inestabilidad, y esto priva al paciente de un mecanismo de defensa que le otorgan los músculos peroneos para evitar movimientos de inversión forzada. Pasamos al cuadro con el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico existen varias técnicas. La técnica más adecuada es la técnica de Bostrom, que fue descrita en 1966. Hubo una modificación, Gold la hizo en 1980, y esa es la técnica más aceptada, la técnica de Bostrom Gold. Y Carlson, que le agregó realizar túneles, perforaciones a hueso para fijar de manera más adecuada la reparación de los tendones. Existe esto es una reconstrucción, esta es una reparación anatómica. La reconstrucción anatómica es utilización de injertos. La técnica de Bostrom es una reparación del ligamento peroneo astragaliano anterior y del peroneo calcáneo. De esa elongación se hace una aplicatura. Bostrom Gold, la modificación de Gold fue agregar, hacer una aplicatura con el retináculo extensor, ¿sí? Y es un reforzamiento del mismo, ¿sí? Este vendría siendo la reparación de Carlson mediante pequeñas tunelizaciones al hueso para aplicar y poner como una especie de refuerzo en el mismo. Es una técnica tan segura y tan efectiva, principalmente la Bostrom Gold, que reporta complicaciones en menos del 7%. Y la complicación que reportan pues es lesión al nervio, principalmente al peroneo superficial, ¿sí? Realmente, y tiene una tasa de recidiva bastante baja, menor al 5 o 4%, si mal no recuerdo. Existe un reforzamiento que tiene relativamente poco que se hace, que es el internal brace, que se utiliza una tunelización al peroné y otra al astrágalo. Esta tiene relativamente poco que se está usando, pero también ha reportado buenos resultados, ¿sí? Este es el internal brace ya con una reparación de Bostrom Gold. Hay infinidad de reportes y de artículos que nos mencionan sobre el uso de la artroscopía como complemento en el tratamiento de las inestabilidades de tobillo. Si recordamos, el uso de la resonancia magnética nos vino a ayudar a identificar lesiones intraarticulares que muchas veces se podrían pasar desapercibidas antes de la presencia de este método diagnóstico. Hay muchos artículos, hay mucha información donde el estándar actual se recomienda realizar una artroscopía de tobillo previo a realizar una plastía tipo Bostrom Gold para
ayudar a una articulación y dejarla tratar de dejarla en un 100% de reparación. Este es un pequeño video de... Es un pequeño video de una artroscopía de tobillo en una paciente femenina que había sufrido una caída de su propio plano de sustentación en unas vacaciones, presentando una inversión forzada de tobillo bastante importante, y en estudio de diagnóstico por resonancia presentaba bastante material intraarticular que ocasionaba un pinzamiento, y pues podemos ver ahí ocupada la articulación por sinovia y por fragmentos libres osteocondrales. Esta pacientita fue sometida a una artroscopía para una limpieza articular y posteriormente fue sometida a una plastía tipo Boston Wall abierta. Es importante mencionar que está también ya practicándose la reparación tipo Bostrom por vía artroscópica, aunque esa reparación reporta un poquito más incidencia de complicaciones, aproximadamente un 12 a 15%, sobre todo por lesiones de tipo nervioso. Ahí vemos cómo se está realizando la limpieza. Si observan, la articulación se encuentra ocupada por un importante tejido sinovial, pero ahorita que se inicia ya la limpieza se empieza a observar ya la articulación, pues como queda muchísimo más limpia. Esta pacientita ya tiene en estos momentos una evolución muy satisfactoria. Ya lo más importante es su dolor articular ya desapareció y está por iniciar su terapia física y rehabilitación. Observen cómo ya empieza a visualizarse un poco más libre la articulación. Ahí se observa una pequeña lesión condral. Pero se puede observar ya cómo está quedando libre la articulación. Y la articulación suprafragilina está. Ahí está prácticamente terminada la artroscopía, y al final aparece una imagen donde podemos ver la lesión cómo se identifica la lesión en el ligamento. Ahí están, pueden observarla. Esa es la zona que se va a reparar. Pues es un tema bastante amplio, bastante interesante, y es muy común en la consulta de traumatología y ortopedia, pero también es común en la consulta del médico de primer contacto, y muchas veces pasa desapercibido o inclusive mal tratado.
No sé si haya alguna duda o comentario. En las redes sociales le preguntaron cuál es el manejo en caso de lesión transoperatorio del nervio peroneo superficial, el doctor Fernando Cuenca. ¿Cuál sería el manejo del nervio? Bueno, yo considero que ahí sería prudente valorar primero cuál sería o de qué tamaño sería el daño al nervio, para así mismo pensar qué es o qué sería lo que orientaría de mejor manera nuestro tratamiento, ¿sí? Ok, ahora al doctor Emilio le preguntan, ¿la conclusión del estudio es de un menisco discoideo, sí o no? Bueno, no se puede determinar si es un menisco discoideo nada más por histología. Por histología solamente podemos determinar que hubo una lesión, hubo inflamación y se intentó reparar el tejido. También podemos decir que hubo desgarre por la misma lesión. Pero sin criterios, de valoración de gabinete como una resonancia magnética o la misma cirugía y extracción del menisco y visualizándolo, no se puede decir que es un menisco discoideo. Es un diagnóstico conjunto el gabinete con el estudio histológico. Ok, y una pregunta del doctor Fernando Cuenca, ¿el menisco discoideo es un variante anatómico o una patología? Bueno, este es una variante anatómica, sin embargo causa una patología. Pongo aquí la clasificación de Watanabe, porque dependiendo del A, B o C, de qué tan completo y qué tan anclado está el menisco, el paciente puede pasar toda su vida sin sintomatología o puede desarrollarla bastante rápido. Por ejemplo, si muy penetrado, muy ovalado y bien anclado, generalmente no presentan sintomatología y por ende no hay daño tisular y no desencadena todo el proceso. Y si nos vamos al otro lado de la escala, el C, que es el hipermótilo de Risberg, hay movimiento, hay desgarros y nos lleva a la patología. Gracias. El doctor Julio tiene un comentario. Sí, yo nada más quisiera agregar algo que ocasionalmente cuando hay cirugía por inestabilidad en el tobillo, es común también pasar por alto justo lo que Alejandro decía, la zona de los peroneos. Esto quiere decir que antes de llegar a la cirugía debemos de tener una muy buena exploración física, porque a veces en esa inversión forzada traumática de los peroneos se llegan a lesionar los tendones de los peroneos. Entonces, en el transoperatorio, aunque es menos frecuente, es muy recomendable hacer una peroneoscopía. Esto quiere decir que como aquí estamos utilizando un lente muy pequeño, capaz de ingresar a la articulación del tobillo, podemos hacer una ventana en las vainas de los tendones y hacer una visualización directa hacia ellos. Evidentemente, si no identificamos una lesión, bueno, se cierra esa ventanita, no pasa nada, pero muchas veces cuando hay una clínica muy fuerte, sugestiva de lesión de estas vainas, nos puede ser hasta orientador hacia dónde hacer una segunda ventana para hacer esa reparación en las fibras de los tendones que ya nos hemos topado con ellas. Insisto, con menos frecuencia, pero debemos de tener esa posibilidad siempre en mente. De otra forma vamos a tener un paciente que no lo terminamos de aliviar y va a andar de un médico a otro hasta que alguien por ahí despierte esta idea en su mente y la lleve a cabo. Entonces, como dice Alejandro, los peroneos en estas patologías son muy importantes. Generalmente centramos, y así es, nuestra atención en la parte ligamentaria, en la parte articular, cartílago, y eso es lo que se espera, pero con menos frecuencia pensamos en los peroneos tanto en el transoperatorio como en la misma rehabilitación. Gracias. Todo bien, felicidades. Gracias, nos vemos en una semana.